¿Qué es lo que hace que una familia funcione? Hoy muchos buscan rutinas, actividades, remedios psicológicos, pero olvidan lo que Dios ha dicho. Olvidan lo que el diseñador y el fundador de la familia ha dicho. Creo que para comenzar nuestro estudio de hoy es necesario aclarar que lo que el Señor ha dicho respecto a la familia en Efesios capítulo 5 es para cristianos. Esta carta se escribió en una iglesia, la iglesia de Éfeso, a un grupo de personas que creyeron en el Señor Jesús y lo confesaron como el Señor. Así que si alguien no ha reconocido su necesidad de Cristo y se ha acercado a Él para reconocerlo como el Señor y confiar en Él como el Salvador, nunca podrá esperar que su familia funcione como el Señor lo ha diseñado. El fundamento espiritual de la familia es esencial. Mira, antes de siquiera comenzar a hablar sobre los roles en la familia, se nos ordena ser sabios en el capítulo 5, en el versículo 15. Ser sabios, es decir, temerosos de Dios, piadosos. Más adelante, en el versículo 17, se nos ordena ser entendidos de la voluntad del Señor, y en el versículo 18 se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo, es decir, controlados por Él, sometidos a su palabra, rindiéndonos a su voluntad. El fundamento de la familia es espiritual, no psicológico, no emocional, porque es aquí donde el amor por Dios gobierna y refina todos los otros amores. Pablo escribe en el entendido de que Dios está en el centro de la relación familiar. Alguno dirá, hay muchos cristianos que no viven como usted dice, y es verdad. Hay quienes se llaman a sí mismos cristianos y llaman a Dios Señor, pero en realidad son incoherentes y viven como les place, usando la religión como escudo. Pero también hay cristianos que son sinceros y que se equivocan. Ellos abandonan temporalmente el patrón bíblico y no actúan en sumisión al Espíritu Santo y toman decisiones y actitudes que no son las que Dios nos ha instruido en su sabia palabra. ¿No es esto una contradicción? Alguien replicará, ¿cómo es que pueden ser sinceros y a la vez desobedientes? Bueno, ¿por qué no vamos a nuestra Biblia y simplemente quiero ahí darles un pequeña guía acerca de esto? Efesios 1:13 nos dice lo siguiente. Escuchen con atención. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuchando el evangelio y habiendo creído en él, dice Pablo ahí, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, al creer el evangelio, todos los cristianos tienen el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. Pero aún así, en Efesios 5:18 se nos dice, sean llenos del Espíritu. Entonces, lo que podemos entender es que aunque el creyente posee de manera completa el Espíritu Santo, no siempre es controlado por ese Espíritu. Y creo que cualquier cristiano honesto puede admitir con pesar que cuando actuamos de modo equivocado, no seguíamos la voluntad del Señor, sino la nuestra y los deseos de nuestro propio corazón. Entonces, es posible que un cristiano sea sincero y aún así cometa errores. Tal vez otra persona diría, bueno, no es necesario ser cristiano para tener una familia funcional. Yo no lo soy y mi familia está bien. Entonces yo preguntaría, ¿bien en qué sentido? Bueno, si usted piensa que cosas como las buenas relaciones, las pocas peleas en casa, estabilidad económica, éxito escolar de los niños o profesional de ustedes o de sus hijos mayores, una conducta bajo control, un comportamiento que esta sociedad corrompida no considere inmoral o ilegal, significa estar bien, entonces quisiera advertirle que usted está en una posición bastante riesgosa. Permítame decírselo con las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 26.
Y este es un pasaje conocido para la mayoría de nosotros, pero aún así quiero recordárselos. Dice así el Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y su ruina fue grande. Su ruina fue grande. Tal vez la construcción era maravillosa, pero el fundamento no era el adecuado. Y ese fundamento débil hizo que cuando llegaran las tormentas, todo se viniera para abajo. Dios debe de estar en el centro de la relación familiar y el fundamento espiritual que Él ha puesto para la familia es completamente esencial. Miren, vamos a verlo de otro ángulo. En Deuteronomio, en capítulo 6, en el versículo 5, Deuteronomio 6:5, el Señor ordena lo siguiente para su pueblo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego en el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, es decir, amar al Señor con todo lo que somos, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces, el Señor desea ser honrado por encima de todo lo demás en nuestra familia. En Éxodo 22, el Señor Dios, dijo: no tendrás otros dioses. Entonces, si usted cree que puede ignorar lo que Dios ha dicho y aún así contar con su favor, usted está cometiendo un error grave. La segunda carta de Juan, en el versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, es decir, en lo que Cristo ha establecido, en lo que Él nos ha enseñado, aquel que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Esas son palabras muy fuertes. Y el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Así que lo primero es que uno reconozca su propia maldad, que se arrepienta de ella y reconozca su necesidad de un Salvador. Cuando nosotros hagamos eso, entonces podremos amar, guiar y servir a nuestra familia de mejor manera. Porque Dios cambiará nuestro corazón. Él efectuará lo que nosotros llamamos la regeneración. Y Él pondrá en nosotros un nuevo corazón y nuevos sentimientos y nuevos afectos y una nueva manera de pensar hecha según Cristo. Y si lo hacemos así, entonces el Espíritu Santo vendrá a nosotros y nos facultará para vivir en amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, como dice la carta de Gálatas. ¿Quién no quisiera una familia llena de todas esas cosas? Pero sin el Espíritu del Señor, nadie puede siquiera comenzar a obedecerle, mucho menos hacerlo sinceramente, porque Romanos nos enseña que los deseos de la carne son contrarios al Espíritu, y la carne no desea someterse al Espíritu ni tampoco puede. Entonces, es con Dios donde todo empieza y en lo que todo se sostiene también. Aparte de Él, nosotros tenemos a un montón de pecadores en la casa, siguiendo su propio corazón y su mente natural, los cuales son malvados y están corrompidos, de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿nosotros qué creemos que va a salir de ese tipo de situación? Santidad, amabilidad, bondad, amor. Cuando cada pecador está siguiendo lo que su propio corazón malo le dicta, cuando estamos siguiendo la corriente del mundo. De acuerdo con el texto que nosotros vamos a estudiar hoy, hermanos, en la familia
en la familia que opera de acuerdo con la voluntad del Señor y que funciona según la palabra de Dios, todo comienza con la sumisión mutua. Nuestro versículo de estudio hoy entonces, ya que nosotros establecimos el contexto en el que Pablo está hablando y que creo que era necesario hacerlo, es Efesios 5:21 y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vamos a intentar desmenuzar este texto. Vamos a empezar entendiendo lo que es el sometimiento, porque el versículo nos dice: someteos los unos a otros. Someteos es, en el texto griego dice hapotazo. Hapotazo es una palabra compuesta, hapo, que viene de bajo, y tazo, que significa arreglar de manera ordenada. Entonces, la idea del original griego es que uno debe colocarse bajo un orden. Someterse es al orden que Dios ha establecido. Ponerse uno debajo de otro. Ese es el principio que Dios establece. Y este principio de sumisión mutua, quiero aclarar antes de seguir avanzando, que no elimina las estructuras de la familia, sino que nos enseña cómo es que cada miembro de la familia debe desempeñar su rol. Así que no piensen que como la Biblia dice sométanse los unos a otros, entonces ya no hay un liderazgo estructurado. Eso no es así. La manera en la que Dios nos pide que nos sometamos, entonces, es siempre buscando el bienestar del otro, prefiriéndolo. La Biblia no quita la autoridad del esposo, la Biblia no quita la autoridad de los padres, sino que lo que hace es que la cubre con amor. No hace menos la autoridad de los padres, sino que las hace tiernas. No humilla a las esposas haciéndolas inferiores, sino que las protege. No oprime a los hijos, sino que los hace sabios para aprender mientras son corregidos e instruidos. Entonces, este sometimiento no es algo que debiera de ser ajeno a los cristianos. De hecho, en la palabra de Dios se nos ordena muchas veces que nosotros nos sometamos unos a otros, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero simplemente ahorita lo que quiero decir es que nosotros debiéramos de pensar en esta sumisión unos a otros como un camino de dos sentidos. El primer sentido tiene que ver con el cuidado mutuo. En Marcos 9:35, el Señor establece la manera en la que el liderazgo debe de ser ejercido. Marcos 9:35 dice lo siguiente: entonces el Señor Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces Él establece el principio de liderazgo y la autoridad en su reino. ¿Y cómo se establece este principio? Bueno, el líder es servidor de todos. Mira, en Filipenses 2:3 se nos dice también: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Este es el principio de sumisión unos a otros que nosotros vemos en Efesios. Y nosotros tenemos el mejor ejemplo que pudiéramos llegar a tener ahí también en Filipenses 2, versículos 5 al 8, donde se nos instruye qué es lo que el Señor Jesús ha hecho y cómo Él mismo se hizo servidor de todos. Filipenses 2:5 dice: haya entonces en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesús aquí. Él no perdió su autoridad, Él no se hizo menor, Él simplemente tomó la forma de siervo, siendo el Rey y el Señor. Marcos 10:35, en las palabras del Señor Jesús, lo escuchamos de la misma manera. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. Entonces, este primer sentido de la sumisión tiene que ver con el cuidado mutuo, en el que yo prefiero al otro, en el que yo veo a los demás como superiores a mí mismo, en el que yo me pongo debajo de otro. Cuidado mutuo. La segunda vía de este camino es el respeto al orden establecido por Dios. Y yo creo que la mejor ilustración que pudiéramos llegar a tener de esto la encontramos en el Señor Jesús también, pero ahora en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 12. El Señor Jesús está en la última cena con sus discípulos y Él se levanta y se pone una toalla en su cintura y comienza a hacer el trabajo que es para los siervos más bajos de la casa. Él comienza a lavar los pies de sus discípulos y les dice, escucha lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 12. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Continuamos leyendo. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. ¿Te fijas? Él mantiene su autoridad, Él es el maestro, Él es el señor, Él es la persona más importante en ese cuarto en el que están comiendo. Y dice, pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado a ustedes sus pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Entonces, el que nosotros nos sometamos unos a otros no elimina el orden establecido por el Señor. En la iglesia sucede lo mismo. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 5 y 6, dice, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Ves? Es el mismo patrón. Los ancianos velan por las almas de los hermanos y los hermanos se someten a ellos y los honran. En la familia sucede algo similar. Con los padres, por ejemplo, ellos tienen la responsabilidad de cuidar, instruir y corregir a los hijos honran y obedecen a los padres. El esposo lo mismo, él ama y cuida a su esposa honrándola y ella se somete al liderazgo de su esposo. Y así, todos se someten unos a otros. Entonces, nadie hace de más y nadie tiene un papel humillante. Y sí, hay sumisión mutua, pero quiero que entiendan esto porque es muy importante. La sumisión sí es mutua, pero no es una sumisión idéntica. ¿Sí? Noten esto porque es importante. Entonces, todos se someten. Y aquí nosotros vamos a seguir analizando nuestro texto porque encontramos esta verdad. Todos en la familia se someten. Dice, sométanse unos a otros. Es de verdad bien asombrosa la profundidad de la sabiduría de Dios y la verdad me asombra su sencillez también porque la verdad no podemos encontrar nosotros un principio que sea de mucho más ayuda que este y que sea mucho más simple de modo que nosotros podamos entenderlo. Hasta un niño podría. El sometimiento mutuo es lo que más ayuda a las familias a vivir en amor, en armonía y en verdadera salud. A menudo se piensa de los pasajes bíblicos como el que nosotros tenemos aquí en Efesios 5 y 6, que solo promueven el sometimiento de las esposas y los hijos.
Y también es verdad y muy frecuente que muchos hombres ignorantes y malos usan estos versículos para ser abusivos con sus familias. Pero esa actitud es completamente contraria a la que se nos enseña en Efesios 5. Entonces, ¿cómo se ve la sumisión mutua? Mira, aún no lo estudiaremos a fondo, pero sí quiero que nosotros sigamos leyendo, porque en los versículos siguientes de Efesios 5 nosotros vemos la ilustración de cómo se ve la sumisión mutua establecida por el mismo apóstol Pablo. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego mira el versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, mira, date cuenta, el esposo no renuncia a la autoridad ni a su liderazgo que Dios le ha dado a tener en su casa, pero sí se nos enseña cómo él debe de ejercer ese liderazgo. Tú vas a decir, bueno, ahí nunca dice que se someta a su esposa. Oh, pero de verdad, en ese mandamiento nosotros podemos ver cómo un esposo se somete a su esposa, porque no es duro con su esposa, no es áspero con su familia, es un servidor de todos ellos. Dice ahí respecto al marido: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué ha hecho Cristo por la iglesia? O mejor aún, ¿qué no ha hecho Cristo por la iglesia? Ese es un llamado a ser servidor de las esposas, que se sacrifica como Cristo lo hizo, con alegría, con humildad, con amor. Creo que este es uno de las cosas que debemos de entender bien. Y creo que tal vez pudiéramos llegar a tener problemas al pensar que el sometimiento solo significa obedecer la autoridad. El sometimiento mutuo va un poquito más allá. La sumisión de la que se nos habla aquí en Efesios 5:21 no es simplemente obedecer a la autoridad. No puede ser así, porque entonces no habría una estructura en la familia, una estructura de autoridad, y claramente el apóstol Pablo no está rompiendo esta estructura. Dios puso esa estructura y Dios ha delegado esas autoridades. ¿Ok? Entonces, esta manera de someterse que nosotros vemos aquí es más bien una disposición amorosa de sacrificarse y servirse el uno al otro por el bien del otro. Uh-huh. Con respecto a los hijos, los padres, por ejemplo, ahora no son llamados a ceder su autoridad ni a minimizarla cuando se nos dice que nos sometamos unos a otros, sino que somos llamados a usarla en servicio y beneficio amoroso de los hijos. ¿Y cómo se hace eso? Mira lo que dice Efesios 6:4: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. La sumisión entonces no es nada más donde alguien se somete a mí, se somete a mí. No, 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 no. Yo también me someto a otros. Es esta vía de doble sentido. Entonces, dicho de otro modo, someterse los unos a otros, otra vez, no es un rompimiento de la estructura ni un menosprecio a la autoridad, sino un llamado a preferirse, a servirse. Y quiero ser muy enfático con eso y por eso lo estoy repitiendo. Es importante que lo entendamos bien. Y nuestro versículo termina diciendo: en el temor del Señor. Sométanse unos a otros en el temor del Señor o en el temor de Dios. ¿Cómo yo pudiera enseñarles qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y que nos sometamos en el temor de Dios? Quizás 1 Corintios 11:3 es un versículo que nos pueda ayudar a entender esto.
Escucha, 1 Corintios 11:3. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces nosotros ahí tenemos un orden de autoridad, ¿ves? Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, antes de que alguno de ustedes diga, la mujer está hasta abajo, yo quiero que notes que el primero que tiene que someterse en el hogar es el hombre, mucho antes que la mujer. El hombre debe de ser sumiso a Cristo, debe ser guiado y dirigido por Cristo. Si Cristo es su cabeza, eso será así. Un buen esposo y padre es ante todo y primero que nada un hombre piadoso, santo y fiel al Señor. Un hombre así entiende quién es Cristo, entiende su autoridad suprema, entiende que Él es el soberano del universo, Él entiende de su paciencia, de su justicia, de su amor, su fidelidad, de su poder infinito, su sabiduría inmensa. Él reconoce su deidad y por eso Él rinde su voluntad al Señor alegremente mientras sigue su ejemplo de sacrificio y piedad sirviendo a su familia. ¿Ok? Y hombres, mira, de veras, para una mujer piadosa someterse a un hombre que se somete al Señor no es difícil. Las mujeres, creo yo, buscan protección y afecto. Ellas son felices bajo el liderazgo piadoso, sabio, amante y protector de su esposo. Y si ese liderazgo es así, entonces no hay miedo ni abuso. Yo creo que una mujer que tenga un esposo así se sometería voluntariamente y alegremente a su guía. Entonces, ¿qué es lo que intento decir con esto de que el Padre es la cabeza de Cristo y Cristo del hombre y el hombre de la mujer? Bueno, que nosotros actuamos así, sometiéndonos unos a otros, porque el Señor lo ha mandado. En eso basamos nuestro sometimiento mutuo, en el temor del Señor, en que Él es la cabeza. Él con su autoridad soberana lo ha dicho. Y es que, hermanos, si un hombre o una mujer, si nuestros niños no temen al Señor, entonces, ¿qué los va a motivar a actuar justamente? ¿Qué los va a restringir del mal? ¿Qué es lo que les va a ayudar a obedecer al Señor sinceramente? ¿Qué será? ¿Qué mejor podría ser? El reformador Juan Calvino escribió lo siguiente, escucha por favor. Como nada es más molesto para la mente del hombre que la sujeción mutua, Pablo nos dirige al temor de Cristo, quien es el único que puede dominar nuestra fuerza para que no rechacemos ese yugo y puede humillar nuestro orgullo para que no nos avergoncemos de servir a nuestro prójimo. Sometámonos unos a otros, sometámonos a nuestro prójimo sometámonos a nuestro prójimo porque tememos a Cristo. Yo de verdad creo que las personas naturalmente odian la sujeción mutua. Porque cuando se nos pide someternos a otro, lo primero que pensamos es, bueno, él va a abusar de mí. O, bueno, sí, yo me voy a someter a él, pero él qué va a hacer por mí. Y no nos gusta la sumisión. Nos gusta la autoridad, nos gusta ser superiores naturalmente. Por lo menos iguales. Pero el Señor no nos ha llamado a eso, sino a someternos los unos a otros. Como dice Pablo en la carta a los Filipenses que leíamos hace ratito, considerando como superiores o considerando a otros como superiores a nosotros mismos. Hermanos, cuando la familia
se somete primero al Señor y lo pone en el centro, eso trae armonía al hogar de un modo que se hace lo que Dios quiere primero. Se hace lo que Dios quiere primero. Y buscamos eso. Y deseamos eso. Mira, alguien podría enojarse en una familia, ¿no? Y decir, no, yo estoy enojado con justa razón, yo tengo la razón. Pero si esa persona ha sido dura y ha sido grosera y ha sido áspera, si no teme al Señor, Él va a seguir aferrándose a eso, sintiéndose herido, lastimado. Pero mira, si teme al Señor y dice, yo estoy enojado con razón, yo no me equivoqué, y es duro, mira, poco va a valer que tenga la razón. Nada va a estar bien hasta que su familia esté nuevamente en la voluntad del Señor, comenzando por Él mismo. Y lo primero que va a hacer es decir, ¿saben qué? Perdónenme, me equivoqué. Reaccioné mal, los ofendí, no fue correcto. Cuando los padres se molesten con sus hijos, igual con razón, y sean duros con ellos y les hablen de manera adecuada, si esos padres temen al Señor, no van a estar bien hasta que todos estén nuevamente en la voluntad del Señor y hasta que su relación con sus hijos esté restaurada. Por eso es tan importante que nosotros nos sometamos a unos a otros en el temor de Dios. No esperando de otros porque me den o no me den, o por... No. Sino porque Señor lo ha mandado y en confianza a Él y a su palabra, lo primero que debo de hacer es obedecerlo. Entonces, ya para ir terminando, quisiera preguntarles, ¿cómo es que uno llega a amar así? ¿Cómo es que uno llega a servir así? ¿Cómo es que uno llega a vivir como la Biblia dice, con tal abnegación, con tal piedad, con tal amor? Bueno, se necesita un corazón transformado, ¿no es verdad? Necesitamos nacer de nuevo. Hacerlo de manera natural no se puede porque como el Señor Jesús dijo, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Pero todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros necesitamos que Dios dé vida a nuestro espíritu, como dice Efesios 2. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para vivir con amor, alegría, paz, paciencia, con amabilidad, con fidelidad, con mansedumbre, con dominio propio. Necesitamos temer al Señor. Y los hombres naturalmente no temen al Señor. Quizás tú no lo has hecho. Vives como si Dios no existiera, haciendo lo que te place, viviendo de manera moral, tal vez, sí, pero ignorando a Dios que te creó y que ha creado a tu familia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, busca al Señor. Arrepiéntete. Sométete a Él. Y entonces, ahora tú que eres cristiano, sométete y sométanse unos a otros en el temor de Dios.